Hola, hola a todos. Buenos días en Colombia, buenas tardes desde acá, desde Doha. Espero se encuentren muy bien. Gracias a todos los que nos están acompañando desde cualquier lugar del mundo en esta charlita y nuestro primer LinkedIn Live que vamos a tener de varios, hablando de educación, hablando eh, del ser humano, hablando también, ¿por qué no?, de mental health en educación y en la vida productiva. Y nada, entonces muy contenta de estar con ustedes. Soy Ana María Cote, CEO and Founder de Brainet Consulting Educativo. Eh, bueno, para los que me conocen y para los que no, soy una apasionada de la educación. Yo soy docente en idiomas extranjeros, especializada en todo el tema neuropsicológico, en neuropsicología, eh, y pues investigando e indagando mucho en el ser humano, que pues a la larga es, somos nosotros los seres humanos quienes estamos moviendo al mundo, pero tenemos que hacernos cada vez más conscientes que no estamos solos, que tenemos una naturaleza que nos acompaña y que tenemos también una gran misión con todo lo que nos rodea y con todo lo que ello implica. Entonces, bienvenidos a esta charla de Hablemos de Educación y Pertinencia Curricular en Latinoamérica. Este título es muy amplio, es bastante grande y dice mucho, ¿no? Pues teniendo en cuenta que el currículo pues es la base de todo lo que nosotros llamamos modelo educativo, ¿sí? Los currículos son, digamos, toda la parte organizada de todo lo que nosotros, tanto en instituciones, países, etcétera, queremos que nuestras personas, que nuestros niños aprendan. ¿Qué aprenden? ¿Cómo lo aprenden? ¿Y para qué lo aprenden? ¿Sí? En el currículo vamos a encontrar obviamente todo el tema de objetivos, contenidos que necesitamos, es decir, los recursos, etcétera, la política educativa, todo. Para Colombia, con la Constitución de 1991, y si no estoy mal, trabajamos a partir de la Ley 115. ¿Qué pasa? Bueno, digamos que a partir de ahí, eh, todos estos temas curriculares que aunque existan unos estándares que se trabajan a nivel gobierno, pues las instituciones son, digamos, libres de adecuar esos currículos, ¿no? Sin embargo, sí hay unos estándares para seguir. Perdón. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes entidades y con diferentes instituciones en las cuales hemos trabajado y hemos estado de cara eh, a realidades que dentro de lo que está plasmado en nuestra política y en nuestro modelo educativo no están o no se ven plasmadas. Sí, digamos que el papel, como decimos coloquialmente, es una cosa y cuando tú te enfrentas a la realidad es una cosa completamente diferente, es una historia completamente distinta. Sí, entonces de ahí que nos encontremos con realidades como que la, pues digamos que la parte horaria, la cobertura horaria no se cumpla por diferentes motivos, eh, que también
el tema alimenticio de los niños, y estoy hablando del sector público, ¿no? El tema de alimentos para los niños no esté garantizado, y eso es una realidad. Yo no estoy hablando por quejas ni nada, sino que yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. No es un tema que esté garantizado. El tema a nivel de cobertura también de profesores por área y sí, por área y por sección, no, muchas veces no está cubierto. Entonces, todas estas son cosas que hacen que la calidad educativa cada vez sea menor, y que por ahí de paso todo lo que esté planteado a nivel curricular no se pueda llevar a cabo. Todavía estamos en una pandemia porque no hemos salido de ella, ¿cierto? Todavía estamos conviviendo con el COVID-19, pero sí, una de las cosas que dejó en evidencia el COVID-19 fue las falencias tan grandes que había en nuestros sistemas educativos. No hablo solamente de Colombia, hablo a nivel Latinoamérica, hablo Perú, hablo Bolivia, hablo eh, Argentina, hablo Chile, hablo Ecuador, hablo toda Latinoamérica, incluso podemos incluir a México, y si se quiere Brasil, o sea, toda Latinoamérica. Vamos a enmarcarlo en toda Latinoamérica. Hubo una deserción escolar de más o menos del 9.6%, que eso equivale a más o menos 5.2 millones de estudiantes entre los 3 y los veintitantos años, es decir, desde la edad preescolar hasta edades universitarias, ¿no? Donde pues hubo diferentes manifestaciones, como por ejemplo, y razones, que la falta de recursos, que digamos, los chicos tenían que irse a trabajar para poder, digamos, ayudar en la casa. Los papás se quedaron sin trabajo. Unos hicieron la transición de educación privada a pública, pero bueno, unos se quedaron sin estudiar. Otros que simplemente no encontraron el sentido a una educación en línea, y esto es todo un tema, además, porque mostró la falta de preparación que teníamos que tenían nuestros modelos educativos para enfrentar una coyuntura como estas. Los currículos no estaban completamente adaptados, no estábamos preparados para esto, y nos tomó mucho más tiempo de lo que de lo que se podía tomar. Incluso todavía no están preparados, todavía no están los currículos diseñados a la altura para una educación de modelo virtual, o como lo que va a venir ahora, que es un modelo híbrido. No están listos, no están listos, porque estos currículos tienen ciertamente unas características bastante especiales, y por ende los estudiantes no encontraron eh, que fuesen ni funcionales ni eficaces este tipo de clases, este tipo de enseñanza en su momento, ¿no? Además que veníamos de una presencialidad a todo full, digamos que ahora en estos momentos de pronto se pueden encontrar un poco más adaptados, pero en el año 2020, cuando todo inició, digamos que veníamos de un modelo que era 100% presencial, ¿sí? Entonces, este porcentaje tan alto de deserción, eh, y esta cantidad tan alta de estudiantes, 5.2 millones de estudiantes,
donde 3 millones, de esos 5.2 millones, 3 millones pertenecían a preescolar, primaria, secundaria. El resto, universitarios. Y vuelvo y les repito, los motivos de deserción escolar, que se tenía que ir a trabajar, no encontrarle sentido o funcionalidad a las clases impartidas y que sus padres no tenían los recursos para poder, sí, para poder pagar la educación o para poder, digamos, soportar esta educación. Ahora, hay otros factores que son netamente, digamos, también de competencia a nivel gubernamental. Uno de los factores más grandes que, que implicó esta deserción escolar es que si bien una de las premisas más grandes que tiene una educación virtual es la inclusión y cobertura, es decir, que todas las personas tengan acceso a la educación, este tema de tecnología, por ejemplo, en una geografía tan compleja como la colombiana y como sé que hay en Latinoamérica, no ayuda porque, por ejemplo, cuando hablamos de las montañas o cuando hablamos del Amazonas, que son zonas de alta complejidad a nivel geográfica, una cobertura de Internet apropiada para unas clases que de alta duración no es posible. Hay niños que viven en extrema pobreza y que no tienen un computador o siquiera una tablet. Una vez, y me partió el corazón, me partió el alma, vi un programa y hablaba niños, eh, niños de campo, ¿sí? Que decían que la única entretención que ellos tenían era ir al colegio a recibir sus clases y que les gustaba mucho la clase de inglés porque aprendían algo nuevo, ¿sí? Y que ahora con eso del que con la pandemia no podían ir al colegio, no estaban aprendiendo nada y que cuando se podían conectar a las clases era por medio de un celular que su mamá le pagaba unos minutos de internet, pero que no podían estar todas las clases. Y la mamá luego le entrevistaron y le preguntaron que cómo hacía y ella respondió que a veces se quedaban sin comer para ella poder recargar el celular y los niños poder tener algunas clases, y no eran todas las clases. Entonces, parece paradójico que donde una de las premisas de una educación que es virtual y que debe ser accesible para todos, ¿sí? Que debe ser inclusiva, tiene esta gran paradoja y esta gran dicotomía como es que en zonas de alta complejidad y en países, digamos, donde todavía hay este tipo de falencias, la cobertura no llega y entonces por ende no es inclusiva, ¿no? Entonces es bien, es un panorama complejo. Bueno, pero entonces yo voy a irme y voy a aterrizar un poco eh, en un tema que me encanta, que es el tema del diseño curricular, ¿sí? Para mí, la educación tiene que ser tomada como un todo. De ahí que se tome como un proceso holístico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la educación es para los seres humanos y los seres humanos somos seres inacabados y que estamos en constante cambio. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros cada tanto debemos hacer actualizaciones a nuestros modelos educativos y por ende a nuestros currículos y ajustarlos a las demandas que tengan en esos momentos la sociedad o el contexto. Dicho esto,
podemos concluir que los modelos educativos y los currículos deben estar adaptados por y para la sociedad en el momento, para la misma transformación de ella misma, ¿no? Entonces, porque la educación es un todo, ¿sí? Tomarla como un todo, como un proceso holístico. Entonces, nosotros sabemos que actualmente la sociedad latinoamericana está sufriendo unos cambios y unas transformaciones de fondo que nosotros y los jóvenes, las generaciones que vienen detrás de nosotros, anhelamos, ¿sí? Anhelamos por esos cambios de fondo a nivel social. Pero resulta que esos cambios a nivel social se deben dar a partir de la educación. La educación es la que hace esa transformación de mentalidad en las personas y en la manera como se convive. Entonces de ahí, bueno, y yo tengo que hacer un paréntesis, hay países sumamente exitosos. Yo tengo, por ejemplo, el caso y el ejemplo de un Finlandia, un mismo Dinamarca, pongamos como ejemplo los países escandinavos, donde han trabajado muy, muy duro por la educación, donde en Finlandia, en Noruega, si no estoy mal, la educación es gratuita, es un derecho que, y ellos encontraron ahí la base para la transformación social que ellos querían lograr, porque no es que ellos no hayan tenido problemas y no es que ellos históricamente no la hayan pasado mal, pero fue que encontraron en la educación la salida y la clave para hacer una sociedad próspera, pero sobre todo una sociedad humana, humanizada, ¿sí? Con unos estándares éticos y unos estándares de valores muy, muy altos, ¿sí? Porque a pesar de todo lo que han pasado históricamente, ahora tienen unos estándares, pues a nivel de vida, a nivel social y a nivel ético muy altos, ¿no? Y que pueden ser ejemplo para todos. Ahora, uno de los principales pilares para tener unos modelos educativos exitosos y currículos exitosos, por decirlo así, es que estos currículos estén contextualizados con las necesidades que tienen los países, ¿sí? Y con las necesidades que tenemos como sociedad. A partir de esto, se debe empezar a construir, y lo que yo siempre he pensado, la educación, modelo constructivista de Vygotsky, pero la educación es de construir y de ir paso a paso, ¿no? Entonces los currículos son eso, son pasos a paso, es la guía, es el paso a paso para desarrollar todo el modelo educativo que querramos y cómo queremos también ver y a nuestra sociedad y cómo la proyectamos. Entonces, dicho esto, eh, encontrarnos con unos currículos y con unos modelos educativos que promuevan el trabajo colaborativo por sobre todas las cosas. Porque en nuestros modelos educativos y en nuestros currículos, nosotros hemos enseñado siempre esa la competencia. ¿Sí? Que tengo que ser el mejor, que fulanito tiene que ser el mejor, que las matemáticas son la mejor o que las letras son lo mejor. No.
trabajar de manera colaborativa, pero de verdad, de verdad. ¿Y esto a qué conlleva? A que los líderes, tanto en las instituciones educativas, pasando por los docentes, pasando por los estudiantes, llegando a las familias y a todo lo que es los entes educativos como en general, y los agentes educativos sean partes fundamentales del proceso de educación. Y repito, que sea un proceso holístico, es decir, que los niños aprendan de todo de diferentes maneras y que tengan diferentes alternativas en cómo aprender, ¿sí? La formación docente es crucial, crucial, crucial en este papel. ¿Por qué? Porque la formación docente es la que nos va a garantizar de cierta medida el desarrollo en clases, en las aulas, de todos estos contenidos que se han diseñado previamente y que pues ellos han estado participando activamente en este diseño. Y sobre todo que ellos también sean garantes de estos procesos también. De ahí que la formación docente no sea solamente de calidad, sino que sea integral. ¿A qué me refiero a una formación docente integral? Que cubra, que tenga una cobertura de temas a nivel específico, ¿sí? Del área, a nivel pedagógico, a nivel psicopedagógico además, pero que tenga un alto contenido y que tenga un alto sentido del bienestar. Es decir, el bienestar de los docentes es importante, es tan importante como el bienestar de los estudiantes. Lo voy a pasar a otras palabras. Del bienestar de los docentes va a depender en gran medida el bienestar de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trabajar áreas como habilidades blandas, habilidades socioemocionales, soft skills, etcétera. Todo esto nos va a garantizar unos docentes mentalmente sanos, saludables y que a su vez ellos transmiten esto a los estudiantes. ¿Sí? Otra de las digamos, de los pilares que debe tener un currículo o de los objetivos que se deben tener en los currículos y en los modelos educativos, por ejemplo, y ahora en Latinoamérica, con toda la transformación social que queremos dar y esos saltos de bienestar y esos anhelos de nuestros jóvenes, es también hacer tener un espíritu investigativo, eh, motivar tanto a docentes como a estudiantes a investigar, ya que esto desarrolla todo lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Todo lo que es la resolución de conflictos, pensamiento crítico y mirar desde diferentes perspectivas todo un solo, mirar de diferentes perspectivas una situación, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Cuando nosotros le damos el valor a la educación, cuando nosotros valoramos a nuestros docentes, cuando diseñamos un currículo que está alineado con las necesidades de nuestra sociedad, es porque de verdad nosotros estamos entendiendo lo que es un conjunto social, ¿sí? Estamos entendiendo lo que es la sociedad y para qué
es que necesitamos una educación integral. En eso, digamos que a eso vamos y tengo la esperanza y tengo la fe, la convicción y yo estoy ahí trabajando y aportando desde donde pueda aportar para que esto sea una realidad. Esto sea una realidad, que se trabaje por convicción y por el bienestar de todos y por una transformación de una sociedad que lo necesita. No necesitamos más competencias y no necesitamos, como dicen por ahí, echarnos más codos, sino más conciencia social. En, algo que me llamó la atención antes de hacer este live, pues obviamente uno lee mucho, uno ha estado pues desde varios lados y ha mirado varias cosas, ¿no? Eh, y siempre he dicho, bueno, cuando uno está en el colegio, uno dice, bueno, yo para qué aprendo álgebra, yo para qué aprendo esto. Los niños muchas veces se cuestionan todo eso y para qué les va a servir, para qué les va a servir. Entonces, de ahí a que nosotros como docentes nos hagamos otra pregunta. Nosotros hacemos igualdad en oficios a nivel jerárquico. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos grandes síntomas de sociedades que en apariencia pueden estar bien, pero que no lo están tanto, es cuando empiezan a menospreciar las personas que hacen las que llamamos oficios varios o que son técnicos o tecnológicos y no tienen una carrera universitaria. La clave de la educación está en que los oficios deben ser iguales para todos. De ahí a que también las asignaturas y las materias que estén dentro de los currículos deben ser integrales. Entonces, así como tenemos matemáticas, así como tenemos idiomas, así como tenemos español, literatura, también se deben trabajar áreas, por ejemplo, materias como, ¿a qué me refiero? Materias como, por ejemplo, mate, matemáticas domésticas, es decir, cómo una economía doméstica, cómo llevar cuentas en un hogar, en una casa, eso independientemente para hombres y para mujeres. O por ejemplo, eh, yo no sé, democracia. La democracia, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando a mí me daban democracia, me daban valores, pero la democracia llevada a la práctica, es decir, enseñarle a las personas a ser democráticas, a respetar a los demás sus puntos de vista y hacer respetar el mío, ¿sí? Y tener materias transversales como la parte de multiculturalidad, competencias TIC, competencias en la vida laboral, participación y construcción de un futuro sostenible. Estas materias transversales deben estar en cada una de las materias, o sea, deben estar sí, implícitas y trabajarlas de manera transversal en todas las materias pues, que se tienen en un currículo como matemáticas, español, deben ser palpables, deben ser tangibles, ¿no? Y promover también tanto trabajo como colaborativo como trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, todo esto hace que una construcción de currículo sea mucho más significativa y los modelos educativos y la escuela sea mucho más significativa en sus procesos de enseñanza-aprendizaje para nuestros niños, para nuestros estudiantes. Con esto también podemos dar garantías de una mejor calidad de vida a futuro, ¿sí? Para nuestros chicos en temas de empleabilidad y además que vamos a ser mucho más conscientes
del papel que tiene la educación en la sociedad. Estos fueron nuestros 30 minutos y yo cierro con una frase que es: la educación es la clave para la transformación de la sociedad. Y la calidad de un país se mide por el valor que le da a sus maestros. A todos, muchísimas gracias. Estos 30 minutos solamente para dejarlos ahí, picaditos. Estaremos hablando de más cosas. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro live.